GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 5 de agosto de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Continuando con nuestra serie Vidas Paralelas Divergentes, platicaremos acerca de dos personajes que corresponden a la época de la independencia, el Primer Imperio y la Primera República, es decir, la primera mitad del siglo XIX, tan trascendente en la historia de México. Conservadurismo y liberalismo, pero ambos cultos, no gritones e insultantes. Lucas Alamán y José María Luis Mora. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos invitados y amigos conocidos por ustedes debido a su amor a la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto? Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días al auditorio. En este primer sábado de agosto, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de historia. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto Vázquez, mi amigo Nacho Salcido, Radio Escuchas, en un episodio más histórico de nuestro querido país. Y vamos a escuchar como música de fondo una canción anónima de aquella época precisamente llamada La Llanesca. Y pues para iniciar nuestro tema, dos personajes que a veces no son tan conocidos en la historia de México. Lucas Alamán y José María Luis Mora. Adelante, por favor. Carlos, ¿qué tú quieres saber? Sí, muy buenos días. Hablar de don Lucas Alamán es hablar de un ícono del padre del conservadurismo en México. Lo han tratado así, no precisamente analistas políticos, historiadores, como en su momento fue Alfonso Noriega Cantú, el Chato Noriega, en un libro que hablaba sobre el conservadurismo mexicano. Este ícono guanajuatense, de una familia, vamos a decir, acomodada, nacido en 1892, ya ven esas costumbres de antes de ponerle varios nombres: Lucas Ignacio José Joaquín, Pedro de Alcántara, Juan Bautista, Francisco de Paula, Alamán y Escalada. Fue empresario, obviamente, no tenía un grado así, vamos a decir, ni doctor en letras, ni doctor en teología, ni mucho menos letrado o decir abogado, sino simplemente, como venía de una familia de comerciantes bastante acomodada en el estado de Guanajuato, de padres españoles, pues podemos asumir que en esencia era criollo. Pero sí tuvo sus actividades como naturista, historiador, un poco de científico, y haciéndole un poco a la política por el lado conservador. Antes de iniciar esta grabación, este programa, estamos comentando del libro de Eugenio Aguirre, la novela histórica sobre la vida del padre Hidalgo, Entre la virtud y el vicio, y hay un episodio, claro, documentado con otras citas históricas, de que hubo una coincidencia, una contemporaneidad de un adolescente jovencito, Lucas Alamán, con el cura Hidalgo. De hecho, él es el que lo describe físicamente como lo conocemos, esa con ojo claro, con un poco entrecano, con un copete de hueso de su incipiente calva, ¿vale?, por así decirlo. Pero aquí es la formación del señor Alamán. El señor Alamán, como decimos, una familia acomodada, inclinados al conservadurismo. De hecho, en sus primeros años fue diputado, pero de las Cortes, no de Congreso Constituyente mexicano, sino, vamos a decir, de un tipo de representación congresional, pero de las Cortes españolas, de representación de la corona española. Entonces, ya desde ahí su tendencia era, obviamente,
pues antiindependentista, o si había un rasgo independentista, ser en favor de un conservadurismo hacia una república centralista, o por qué no decir apostarle a la monarquía. Y allí es donde empieza precisamente ese gran contraste de este singular pensador mexicano, y en su vida, pues como político, pues ya dijimos, fue el trienio liberal del Parlamento Nacional Español, que era la provincia de Nueva Galicia, que actualmente conforman a los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, entre otros estados, en la que todavía se llamaba la Nueva España. Propuso que la corona española, para crecer, debería constituirse un imperio y con linajes. Entonces, ya desde entonces, pues no estaba tan disociada a la idea que tuvo Iturbide del ser heredero dentro de ese linaje mexicano. Entonces, acuérdense que en la realeza son rangos de corona. La máxima es, bueno, vemos que la máxima es la corona papal, pero en plano terrenal es la corona imperial y luego la corona real ya de reyes, y después de la categoría. Duques, marqueses, condes, vizcondes, caballeros, etc. Entonces, querían hacer como ese tipo de estrato social y división política en nuestro país. Y acá nuestro amigo guanajuatense, el señor Alamán, pues era, vamos a decir, el fan club de ese tipo de pensamiento político. En su momento, pues se tiene datos que fundó, así como dice su nombre, el Partido Conservador Mexicano. Se especula que fueron los organizadores del golpe de Estado que le hicieron a don Vicente Guerrero, del cual hablamos brevemente hace un par de programas. Y así andaba, pues no vamos a decir como veretas, simplemente por donde iban sus intereses o iban sus inclinaciones, y se iba acomodando con los vamos a decir, con los protagonistas del poder, con los actores sociales. Carlos, un tema también muy polémico era su pensamiento sobre la educación, porque ahorita vamos a hablar sobre cuál es la ideología conservadora de aquella época, cuál es la ideología liberal, y hasta donde tengo entendido es que él, por ejemplo, no estaba de acuerdo, número uno, con la libertad de expresión. Él pregonaba o preconizaba el hecho de la censura estatal para garantizar la moralidad. Nacho, y un estado confesional descaradamente católico. Yo digo, ¿con quién lo compararíamos con actualmente? Con Santiago Krill. No quiero faltarle el respeto a Lucas Anamal con este caballerito, pero estoy seguro que no usaba huipil ni abandonaba causas indígenas. No, pero al margen, al contrario, él decía que los indígenas no debería de instruírseles por el peligro de que se sublevaran. Un peligro para México desde entonces, Nacho, qué bárbaro. El mantener a la... Digo, sabemos que esa es una de las cuestiones que ahorita se alegan. O sea, desde una perspectiva moderna de la política se dice que los grupos en el poder tienen un interés en que la educación, al menos en países en vías de desarrollo, como el que nos hallamos nosotros, que los grupos de poder no tienen un verdadero interés en educar al pueblo, porque entonces el pueblo va a ser capaz de darse cuenta de que no está bien gobernado. Y es donde hay un contraste de ideologías, y justamente hay algo que dijo el doctor el programa anterior que a mí me quedó muy grabado. Fue cuando empezaron los políticos voy a hablar bien español, ¿cuándo empezó este discurso tan chafa de la política, de insultos, de desacreditaciones, de personalizar, o sea, si uno analiza la calidad de la argumentación del político actual, es verdaderamente deplorable. Son argumentos que atacan a la persona y no a la idea central, no atacan la forma en la que están construidas, las razones por las cuales alguien invoca una cosa o otra cosa. Se nos hace normal que un político cambie de ideología como se cambia de ropa interior, de repente andan en el PRI, de repente en el PAN, de repente en Morena. Es decir, eso uno lo analiza fríamente y dice, a ver, pero si hace 6 años, si hace 8 años, tú decías que era totalmente absurdo, que era no permisible que llegara al poder la bandera que ahorita tú traes cargada y estás echando porras. Resulta que el doctor dio una respuesta muy acertada. La política se hizo de ese nivel cuando se pierde la naturaleza ideológica de los que intervienen en la misma. Estamos de acuerdo con eso, Ignacio. Intereses personales. Entonces, aquí por eso Segunda esa posición, Ignacio. Y ahorita estamos hablando de ideólogos. Entonces, son inclusive, entiendo, personas que dejaron legados literarios de ideología. ¿Qué esperanzas de que ahorita, sabemos que, por ejemplo, el presidente de la República tiene libros publicados, pero yo no veo que él los esté citando dentro de 200 años? Sinceramente me parece más bien que esa es una medida de apuntalamiento de su política populista, esa es mi opinión muy personal, pero no tiene una vocación realmente de ser un tratado filosófico sobre principios de ejercicio político. Esa es mi opinión personal. Entonces yo lo único que quería destacar era cómo y creo que en ese momento, porque esa es una perspectiva moderna,
el hecho de analizar una persona intelectual, un gran intelectual, que estaba en la cúpula del poder hace, son 170 años, alrededor de 1850 por allí, sostenía, y había quien le acompañaba mediante esta clase de ideas, de mantener a la gente ignorante, de establecer controles estatales, de mantener fueros para el clero, de mantener privilegios también para los militares. Entonces, todo ese tipo de situaciones pudieran parecer... Pudiera ser hasta representante de la Inquisición, había juicios hasta inquisitoriales por ese... Y lo peor es que había seguidores que le hacían caso. Bueno, pero aquí, yo cuando estuve estudiando este tema para el programa del día de hoy, creo que hay una cuestión que hasta es bíblica, ¿no? ¿Qué nos dice el Apocalipsis 3, 15 y 19? Que a los tibios, no. Es decir, aquí hay algo muy interesante. Tibio para nada. O sea, mejor para un lado extremo, para el otro extremo, que después de todo, el hecho de vivir por un ideal, de una forma o de otra, ayuda a moldear a la sociedad. Los ideales contrapuestos son los que van conformando las realidades más equitativas. Los tibios, que nada más están viendo para dónde desplazarse de eso, ni cambian nada, son veletas que van adecuándose a las circunstancias y ni suman ni restan. Entonces, lo que sí es probable es esa encarnización en la defensa de las ideas que se sostienen al margen de que en un futuro puedan considerarse equivocadas. Lo cierto es que él, como una persona ilustrada, y lo hemos dicho en programas anteriores, él tenía una idea de aportar al país lo que consideraba mejor para el país y no para su beneficio personal, sino como un legado de su obra para el pueblo mexicano. Independientemente de todo eso, hay que aclarar algo que decía precisamente Nacho Salcido antes de empezar la grabación, es referente al detalle de su origen y que tiene mucho que ver con algo que ahorita mencionaba Carlos respecto a la propuesta del imperio, que creo que no acabaste con toda la idea, Carlos, que era el imperio en España, por decir Madrid como capital imperial, pero luego establecía 3 capitales virreinales: México, Lima y ¿qué sería? Por La Plata, ¿no? La Plata. Caracas, que eran los capitales de los virreinatos en ese momento, donde habría un rey dependiente del emperador. Pero a mí me interesa mucho el comentario del origen. ¿Cómo se justifica este pensamiento con su origen, vamos a decir, ya no nobiliario, sino económico, Nacho? Claro, lo que pasa es que él es hijo de una familia de clase no acomodada, sino acomodadísima, de alta alcurnia, que desde el siglo XVI habían gozado de los privilegios de la alta posición económica y de la alta influencia en la política. Y entonces, como un hecho natural, él defiende el status quo, que para él era el más favorable, porque es el que conoció. Muchas veces creo que, y este es un sesgo de la conducta humana en general, juzgamos en función de nuestra realidad y no somos capaces de asomarnos y de darnos cuenta cuál es la realidad que subyace más allá de los límites de lo que somos capaces de ver. Incluso hay algunos historiadores que sostienen que las masas del pueblo nacional tras la guerra de independencia estaban en las mismas condiciones que bajo el dominio español. Definitivamente. Entonces, que realmente no hubo una mejora al pueblo nacional. Lo que había eran intelectuales, gente acomodada peleándose sobre cómo estructurar un país, pero no se había producido un cambio de fondo. Y esto también tiene que ver con lo que mencionamos en el programa pasado. No se les juzga porque se estaban enfrentando a la nada. Ellos llegaron y aquí no hemos estado nunca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con nuestra independencia? ¿Nos vamos a convertir en un país como los Estados Unidos? ¿Nos vamos a convertir en un imperio? ¿Nos vamos a convertir en una dependencia de la monarquía, bajo el título que se quiera? ¿Vamos a ser parte de una monarquía? ¿Nos vamos a convertir en una república federal? ¿En una república central? O sea, no tenían idea, pero lo que sí había era al menos la vocación de luchar por ideales. Al menos de los referentes históricos, claro, de ellos sí era común también que acabaran con las ideas de las personas, acabando con las personas, pero lo que nos han dejado los debates de los ilustrados, que lo vimos también en el programa anterior con Valentín Gómez Farías, y refresco la memoria. Fernando y Ramos Arizpe. Sí, se me fue
Sí, de hecho, Valentín Gómez Farías es quien puede ejecutar el ideario de José María Luis Mora, por eso que trae ahorita presente, pero Fray Servando Teresa de Mier, los debates que tuvo con Miguel Ramos Arizpe y cómo había, a pesar de esa relación antagónica ideológica, una relación de amistad. Entonces creo que hay mucho que aprender de la historia en cómo se lleva un debate político. Carlos, doctor. No, coincido totalmente con el detalle de que consumada la independencia para los mestizos y para todos los indígenas y sus castas, no hubo el más mínimo cambio, las condiciones se mantuvieron exactamente igual. Tal vez los mestizos de más alto rango, más preparados, empezaron a competir contra los criollos, pero por algo se habla de las dictaduras criollas en toda América, particularmente en México, porque si vemos quiénes dominaron la política en los primeros años de la independencia, fueron los criollos. Lo más increíble es que ellos utilizaron a los mestizos y a los indígenas como carne de cañón de sus batallas, de sus guerras intestinas. Por eso resulta increíble que sean los más amolados, los más miserables, los que defiendan a los más ricos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos ahorita porque tenemos otro personaje maravilloso del cual vamos a platicar. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos en nuestra serie Vidas Paralelas Divergentes, platicando sobre dos pensadores del siglo XIX, prácticamente la primera mitad del siglo XIX, que son Lucas Alamán y José María Luis Mora. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho y maestros también en Derecho, pero sobre todo para nosotros en este momento, amantes de la historia. Y bueno, yo le iba a preguntar al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila sobre este personaje tan especial, José María Luis Mora. Claro, doctor. José María Luis Mora Lamadrid nace en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, y él muere en París el 14 de julio de 1850. Fue un escritor, político, sacerdote e historiador, y se le considera como el fundador o el principal expositor del liberalismo mexicano durante la primera mitad del siglo XIX. Fue sacerdote, ingresó a la masonería y durante la presidencia de Valentín Gómez Farías impulsó la reforma educativa. Ahorita vamos a hablar de por qué él estaba preocupado por impulsar reformas que tuvieran que ver con la educación del pueblo. En el año de 1834 él se exilió en París, pero como todos los grandes hombres en París, se exilia por una situación política que no le fue favorable y resulta que está prácticamente en la miseria. Pero ahí es donde saca a la luz algunas de sus obras más trascendentes, más relevantes. Incluso en París, durante esta etapa de infortunio económico, pero de una gran claridad intelectual, es donde contrae la enfermedad que a la postre lo lleva a la tumba, que es la tisis. En la parroquia de su ciudad lo bautizaron el día 12 del mes de su nacimiento y estudió letras en Querétaro y en el colegio de San Ildefonso. Dicen que él tenía una vena de periodista innata, entonces todas las ideas que él defendía las publicaba, primero en un documento que se llamaba Semanario Político y Literario, que era de tendencias liberales, y al siguiente año fue nombrado vocal en la Diputación Provincial de México. En 1824 se opone al encumbramiento de Iturbide y es aprisionado, pero una vez que cae del imperio, se le nombra diputado de la legislatura constituyente del Estado de México, que es donde hizo un buen papel político. Algo que habíamos comentado también fuera del aire es que él fue el principal ideólogo del liberalismo y que fue también quien influyó de manera más destacada
en las políticas liberales de Valentín Gómez Farías. Ahora sí, de Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías tiene la característica, doctor, corríjame si me equivoco, pero hasta donde sé, de ser el único personaje en la historia que ha intervenido en la creación de 2 constituciones federales. Eso es correcto, Nacho, la de 1824 y la de 1855. No, Carlos. Muy bien, así es. Y te quiero hacer un apunte, perdón la interrupción y el atrevimiento. Donde nació es un lugar que se llama Chamacuero. Y Chamacuero no es la primera vez que es cuna, es la segunda vez que será cuna de liberales. El primer liberal es José María Luis Mora, y luego después Chamacuero de otro a otro, que ahora ya no se llama Chamacuero, lleva el nombre de este personaje, Comonfort, Ignacio Comonfort. Entonces, poca gente lo sabe. Yo viví 5 años en Guanajuato, entonces todavía hay mucha gente, así como todavía hay gente. ¿En dónde vivías, Carlos? Yo viví en Celaya 5 años, del 78 al 83. Yeah. Así como, créanlo, yo sé que mis amigos de Guanajuato se van a asombrar con lo que voy a decir, que todavía hay mucho fan club en Guanajuato, de Miguel Miramón, de los Niños Héroes y de Iturbide. Entonces, y obviamente de Luquita Salamán, ¿verdad? Entonces, porque todo es un estado como que tiene, vamos a decir, los otros datos, los datos históricos, pero quiero retomar un tema que trataste hace rato, Pecho. Las ideas, o más bien, más ideologías que ideas. Era forjar una escuela jurídica, más bien política, más que jurídica, de pensamiento. Como les dije, Lucas Salamán, un estado confesional central. José María Luis Mora y la Madrid, un poco más liberal, pero asumiéndoles ambos bandos como si fueran dueños de la verdad más que de una realidad. Imponer un centralismo, así vamos a decir, en forma dogmática, sin derecho a una contrarréplica, o un conservadurismo centralista, confesional, inapelable. Entonces, ahí es donde se empezaba a debatir, pues, ¿qué vamos a hacer, República Federal o República Central? Porque, como dijeron hace rato, estábamos en medio de la nada jurídica, de la nada política, o como dicen, ahora a propósito de la crítica de los libros de texto, a mí me tocó cuando decían ese capítulo de historia, tropiezos de una joven nación. Así empezaba el libro de ciencias sociales de primaria, que lo iba entre 4º y 6º de primaria. Y vaya, y qué tropiezos, que nos costó las Californias, nos costó Texas, y la mala fama que tiene. Eso no es un tropiezo. Pero bueno, eso al público por respeto, ¿verdad? Síguele, Nachito, síguele. Carlos, es que es muy interesante aquí una cuestión, y creo que es algo que yo creo que ese encumbramiento actual que pueda tener algunas personas sobre las ideologías conservadoras del siglo XIX derivan precisamente de los argumentos en defensa del conservadurismo que se daban, haciendo ver como si los liberales atacaran a la Iglesia, cuando en realidad los liberales no atacaban a la Iglesia, al contrario, ellos dividieron y dijeron, yo estoy en contra de los privilegios del clero, y para eso distingo entre religión, dogma y clero. Yo no me opongo a la religión y no me opongo al dogma, me opongo al clero y a los privilegios que tiene. Pero una posición conservadora que decían, miren cómo están atacando a la religión. Y es que, creo la gente no entiende, Nacho, te voy a interrumpir también. La gente no entiende, en pleno siglo XXI, por eso da mucho coraje, es que piensan que Estado laico es Estado ateo. No, el Estado laico es que no asume una religión oficial con tolerancia a las otras religiones o sectas. Es laico, es decir, no asume una postura oficial. Simplemente permito la pluralidad, la inclusión. Hay estados como Costa Rica que la religión oficial es la católica, con tolerancia a las otras demás religiones o sectas o divisiones, pero es lo que la gente no entiende. Un ataque frontal es, tú has dicho, los excesos. Es cuando, por ejemplo, hay gente que dice, es que el ejército mexicano, que delitos militares, no se ataca al ejército. Algunos integrantes del ejército han, de alguna manera, cometido excesos y abusos, como toda gente del poder, como lo puede hacer un maestro abusando con autoritarismo, pederastia, como lo puede hacer un familiar al seno de una familia, como puede ser cualquier hijo de vecino. Los excesos siempre son malos, pero ya desde el siglo XIX estamos viendo que estos excesos pues nos trajeron de tropiezo en tropiezo y de fracaso en fracaso. Así es. Hay un detalle interesante. Yo me acuerdo haber conocido a un sacerdote jesuita muy preparado, muy capaz, e inclusive tanto me atrevería yo a decir de tendencia conservadora. Y sin embargo decía algo que es importante destacar ahorita que estamos hablando de José María Luis Mora. Decía él, gracias a Juárez, la Iglesia Católica Mexicana pudo retomar el camino a su misión esencial.
Gracias, y digo en este momento porque José María Luis Mora era enemigo precisamente del poder de la iglesia, del dominio de la iglesia. Él estaba a favor de la separación de la iglesia y del Estado. Y retomo tus palabras, Carlos, que el laico no es enemigo de la iglesia ni ateo, no, jamás. No, incluso hoy en día, después del Concilio Vaticano II, se le llama laico a todo el creyente de la iglesia católica que no tiene votos religiosos. Sí, es distinto. De hecho, nosotros, yo soy laico, porque soy creyente de la iglesia católica, pero no tengo votos religiosos. Y entonces lo que decía este sacerdote, que va mucho con el pensamiento de José María Luis Mora, es que la iglesia y el Estado tienen dos funciones fundamentales, que incluso es evangélico con aquello de que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que la función de la iglesia es espiritual, es acercarse a la gente en este campo, y la función del Estado es cuidar el bienestar social. Entonces, la iglesia no necesita de esos bienes fastuosos, maravillosos, preciosos, porque pues en realidad puedo decir que hay iglesias, hay catedrales, hay edificios preciosos, increíbles, obras de arte maravillosas, religiosas, pero no las necesita para la fe. Claro. Es sumamente interesante, y digo, es que aquí el debate, no sé si, digo, yo creo que no existe propiamente un ateo, no existe, cada quien cree todos tienen que tener algo que creer, todos tienen una perspectiva espiritual. Entonces, y un motivo para dejar de creer también. Exacto, no, pero es que siempre se cree en algo, siempre se cree en algo, de alguna manera. Algunos endiosan el dinero, otros endiosan a sí mismos, pero propiamente decir, esta persona no tiene una brújula, que trae la brújula mal calibrada, pero no, todos tienen alguna pauta que los guía. Volviendo al tema de nuestro personaje, José María Luis Mora publica 2 libros, México y sus revoluciones, en 1836, y unos documentos que denominó Obras sueltas en 2 volúmenes en 1838. Él lo que pretendía era que la primera de las obras, México y sus revoluciones, comprendiera la historia del Estado de la República y el estado particular de cada uno de los estados y territorios, y una segunda parte que abarcara desde la conquista española hasta la administración de Santa Anna. Lamentablemente no concluyó esta obra, él fallece antes de terminarla, pero sí completa 3 tomos. El primero, que trata sobre la situación, extensión, estructura física y productos naturales de México, minería, industria y comercio, administración pública bajo el régimen español, organización política y social, y relaciones exteriores y rentas. Y aquí hay un tema también que vale la pena tocar. Cuando se habla de que los liberales pretendían que se terminaran los privilegios del clero, lo que querían era que las propiedades del clero no era expropiarlas para el Estado, para monopolizarlas y seguirlas manteniendo sin una vocación de beneficio social. No, era incluso darlas en propiedad privada para que produjeran. Y hay análisis históricos sobre cómo se empezó a ver beneficiada la economía mediante la instauración del capitalismo. Yo sé que esa palabra está muy satanizada, pero mediante la instauración del capitalismo, una vez que se consagran los ideales liberales. Incluso podemos decir que actualmente, y gracias al capitalismo, y estos son hechos duros, la humanidad nunca había habido menos hambre, nunca la esperanza de vida había sido tan alta, nunca había habido tantos tratamientos para el dolor y nunca había habido tanta cobertura médica para tantas personas. Y eso es producto de ¿qué? Del capitalismo. De una o de otra forma, doctor, Carlos, no sé qué opinen ustedes, pero creo que el ideal, siempre los extremos son malos y toda ideología tiene sus demonios. Pero lo cierto es que el pensamiento liberal de decir vamos a respetar la propiedad privada y vamos a impedir que el ideario del Estado interfiera con los negocios humanos en la mayor medida posible y en la medida en la que no perjudiquen a la sociedad, eso nos ha llevado como especie, es más, y creo que un dato duro es el número de humanos que somos ahora, a tener una explosión demográfica y de bienestar
que no se había tenido en la historia, pero no sé qué piensan ustedes, quizás me digan que estoy equivocado y también es totalmente válido. No, para nada. Yo quisiera, precisamente sobre ese tema que están tratando precisamente el Liceo Salcido, una de las obras de José María Luis Mora se llama Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos. Claro. ¿Sí? Y en ella hay una parte que me interesa mucho destacar, dice, la tierra, y acordémonos nosotros que la Iglesia Católica Mexicana era el principal latifundista, poseía cantidades estratosféricas de tierra, algunas se las habían legado, simplemente se las habían dejado, pero era el capitalista número uno de la tierra. Dice, la tierra, riqueza fundamental del país, debe pasar a manos del Estado, que a su vez la venderá a pequeños propietarios que sean la base de una amplia y sólida clase productora. El mayor bien político se da cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su sociedad y las ponen en marcha conjuntamente, armoniosamente. Y la verdad de las cosas es que aquí en este aspecto, José María Luis Mora estaba adelantándose unos pocos años al pensamiento de la reforma, claro, que va, es decir, esto lo estaba diciendo hacia 1836. Claro. Y la reforma va a ser precisamente en 1856, aunque previamente había sido la guerra digamos, la lucha contra Santana, la revolución de Ayutthaya en 1853. Pero él se está adelantando 20 años al pensamiento que van a tener Benito Juárez, Lerdo de Tejada, la ley Lerdo, no se nos olvide la ley Lerdo. Melchor Ocampo, como el carro Melchor Ocampo, otros de personajes de los que Manuel Doblado, todos ellos. Manuel Doblado, Manuel A.M. Altamirano, ajá, sí. Ignacio Ramírez, el nigromante, sí. Se está adelantando a todos esos pensamientos. Y simplemente podemos decir que por algo se le llama el padre del liberalismo mexicano, porque él está fundando las raíces de lo que va a ser el pensamiento liberal. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando ahorita sobre estos dos personajes tan valiosos de la historia de México y, como dije en un principio, tristemente tan poco conocidos. Vamos a hacer una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy continuamos con nuestra serie Vidas Paralelas Divergentes de Mexicanos Ilustres. En esta ocasión hablando de Lucas Alamán y José María Luis Mora. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos licenciados y maestros en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, aquí sobre este tema, ¿cuál era el pensamiento? ¿Cómo veían la historia? ¿Cómo veían a los personajes que habían sido inmediatos anteriores a ellos, tanto Lucas Alamán como José María Luis Mora? Licenciado Salcido. Claro, doctor. Pues José María Luis Mora, sabemos, él de ideología liberal, y también habíamos comentado antes de mencionar este tema de una visión y una opinión personal que él tenía de Hidalgo Costilla, cómo es que él busca regenerar, implementar a través obviamente de su influencia en el gobierno de Valentín Gómez Farías, reformas educativas para alcanzar a la mayor parte de la educación, porque como bien lo comentaba el doctor Luis Alberto, que sostenía que el mayor bien político se daba cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su sociedad y las ponen en marcha conjunta y armoniosamente. Él era muy claro, decía que no puede gobernar un pueblo no puede darse al gobierno si no es un pueblo culto. Y es una de las principales críticas que existe, yo creo, a los sistemas democráticos, y formulada hace 200 años, porque dicen quienes se oponen, yo incluso no quiero sonar como de talante autoritario, pero digo, realmente un país que no tiene una población preparada, se supone que un cargo público
es una responsabilidad gigante, enorme, que pocas personas, realmente pocas personas, no negamos, es que a mí de hecho me resulta irónico porque se romantiza tanto el ejercicio del poder. Deben de llegar los más aptos, y los más aptos no necesariamente son los que elige la mayoría. Incluso también esa es una cuestión que es una falacia. El hecho de que muchas personas digan algo no lo convierte en verdad, ni siquiera tratándose de pueblos. Y el ejemplo más claro, pues lo sabemos, ¿no? Los nacionalsocialismos, los fascismos, ese tipo de sistemas políticos que son avalados por mayorías que conducen al caos. Entonces, creo que tiene mucha razón este pensador cuando afirma que mientras no haya un pueblo educado, no puede haber un gobierno que dependa de la opinión que el pueblo tenga, porque entonces sería tanto como permitir que una persona que tiene una disminución visual salga a la calle y camine y decirle, eres libre. No está siendo libre, está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero sin tener las herramientas para decidir lo mejor para sí misma. Y creo que es importante tomar eso en cuenta, y lo importante, y abrir los ojos sobre la importancia, creo que la honestidad político y de un sistema de gobierno se va a advertir cuando se preocupen verdaderamente por un sistema de educación que garantice que la mejor información disponible llegue a la mayor cantidad de personas con vocación de formarles. Y desde luego, aquí hay un tema interesante que los comentabas de los libros de texto, desde luego formándoles ideología, porque una nación no puede conformarse sin ideologías. La misma idea de nación conlleva el hecho de que tengamos una ideología que nos haga compaginar, que nos haga unirnos, que nos haga amalgamarnos. Yo no puedo pensar en una educación básica, me refiero, en la que no exista el hecho de un cierto, y va así con mucha cautela la palabra, un cierto adoctrinamiento hacia lo que es nuestra nación, a lo que son los símbolos patrios, a lo que es nuestra historia nacional, a lo que son los dogmas que tenemos como país, lo que hemos platicado, los niños héroes, el cura Hidalgo, Morelos y Pavón, Juárez, pero con personajes ya tallados en bronce, me explico. Entonces, eso es lo que voy en ese sentido, que claro que tiene que forjarse un ideario en la educación, pero Carlos, no sé tú qué piensas, sobre todo con ese debate que hay ahorita, y que cómo las ideas permanecen, porque llegamos a este punto de las ideologías, a pesar de estar tratando de personajes que tuvieron participación política 200 años. Prácticamente 200 años, mi buen Nacho, pero el problema ahí es que eran más ideologías que ideas. A lo mejor ahorita estas nuevas generaciones, inclusive, bueno, no soy tan nuevo, yo soy generación X todavía, pero sí me gustaría de un efecto más pragmático, ¿no? Más pragmático, claro, con un sustento con lo que tú vas a decir. Por ejemplo, tú ves Estados Unidos, por ejemplo, ellos colocan muy bien su historia en sus episodios. Washington, Jefferson, Franklin, en su momento Lincoln, en su momento Kennedy, los dos Roosevelt, con sus contrastes, Nixon con sus contrastes, Eisenhower, y ahora pues esta contemporaneidad. Pero ubicándonos en el contexto histórico, quiero irme al concepto de lo que es el conservadurismo como una posición radical. De acuerdo pues a las fuentes que tenemos, es una filosofía política en sentido amplio de movimientos que favorecen el uso del poder político o fuerza del Estado para conservar, fíjense, conservar o restaurar tradiciones, que bien pueden ser creencias, costumbres de un pueblo o una nación que lo identifican como identidad, o bien rebasando el ámbito religioso. Y también se asocia con un sinónimo que no necesariamente tiene que ser negativo ni positivo, en el contexto que sea tradicionalismo, o sea, lo tradicional, lo que tú dijiste, el statu quo, o como decía alguien que admiro mucho, que ya se fue a otro mundo, Dios le do, el establishment, o sea, decirle, o sea, lo que es inamovible y demás. Entonces, por ese lado se puede decir que se es un poco conservador, aunque ya después vieron que el conservadurismo económico, etcétera, pero bueno, ese es otro tipo de situaciones. Pero en aquella época era una imposición ideológica, imposición hacia el pueblo, es decir, nosotros somos los que sabemos, somos gente de cierta élite y vamos a influenciar en ustedes. Por eso ya con muchos años después, cuando se hablaba de movimientos sociales y revoluciones, catalogaban, creo que fue el propio Lenin o Stalin que decía que la Revolución Mexicana fue la última revolución burguesa y que la comunista era propiamente eran esas asambleas, esas dumas populares que estaban enarbolando esas banderas de justicia social. Pero bueno, en ese contexto yo entiendo que ambos
pues sí fueron líderes, porque tenían sus seguidores, influenciaban, contrastantes de alguna manera. En cuanto a su pensamiento, pues bueno, pues ahí se reflejaron las legislaciones que tuvimos de alguna u otra manera, hasta que ya más adelante, veintitantos años después, ya en los años 50 del siglo XIX, pues se reflejarán en las leyes de reforma y en la Constitución del 57 y toda esa batalla que hemos platicado en otros programas. Pero de que sí son un ícono, que fueron líderes, que tenían sus convicciones, yo no juzgaría su moralidad o amoralidad, simplemente eran hombres de su época y de sus circunstancias. Buen Nacho, doctor. Aquí hay un aspecto muy interesante con lo que acabas de mencionar, por ejemplo, acerca del conservadurismo. Lucas Alamán, padre del conservadurismo, escribe una serie de obras y me gusta mucho la idea de sus disertaciones sobre la historia de la República Mexicana en 3 volúmenes, y luego la historia de México desde los primeros movimientos que prepararon la independencia en el año de 1808 hasta la época presente. En esas obras, él da a conocer el desarrollo de la historia de México con una visión 100% conservadora. Curiosamente, hoy en día conozco personas cultas, preparadas, que siguen hablando de Lucas Alamán como actualidad, como un hecho real. Por ejemplo, parte de la crítica que hacen a Hidalgo la hace Lucas Alamán en su primer tomo. Lucas Alamán, la casa de Lucas Alamán estaba muy cerca de la Lóndiga de Granaditas. Aquel 30 de septiembre de 1810, cuando la chusma, por llamarle de alguna manera, los grupos, el pópulo, sí, asalta la Lóndiga de Granaditas y causa daños terribles. Eso grabó en la mente de Lucas Alamán, y eso provocó que, aunque Lucas Alamán, hace rato ustedes mencionaban que había admirado a Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo fue incluso a su casa a reuniones, Miguel Hidalgo se codeaba con los más altos niveles de los españoles y peninsulares de Guanajuato. A pesar de que él tenía una visión originalmente muy buena de Miguel Hidalgo, a partir de ahí cambia radicalmente su forma de ver la situación. Entonces, Lucas Alamán hoy en día sigue siendo el referente número 1 de la historia de México en aquellas épocas. Por su lado, José María Luis Mora escribe, también historiador, es importante, y habla de México y sus revoluciones. Y en ellas él da una visión un tanto diferente de la forma como se analizan los acontecimientos. Yo también creo, como dijeron hace un momento, que dentro de 100 años, cuando se analice el México desde el principio del primer cuarto del siglo XXI, va a haber visiones muy diferentes sobre la forma como se desarrollaron los hechos, de la forma como se llevaron a cabo. Y eso es precisamente, aunque el hecho sea uno solo, la visión del historiador es determinante. Y Lucas Alamán y José María Luis Mora fueron determinantes en la historia de ese México. Claro, y es que pues la historia digamos, es para ir evolucionando y perfeccionando. Y siempre, si analizamos el pasado a ojos del presente, pues es muy sencillo. Actualmente ya sabemos qué errores se cometieron y tratamos de evitarlos. A veces se cometen más de una vez, lamentablemente, pero ese es otro tema. Yo sí soy de la idea de que incluso hay pensadores que dicen que esta idea de defender los derechos humanos por los derechos humanos llega a un punto de vacío moral hacia la sociedad. Les quita el norte a las personas. Dicen que no todas las personas son creadoras, capaces de crear un horizonte moral como el que antes daban las religiones, como el que antes daban, y que eso provoca que la gente vaya y busque a ideologías, entre comillas, baratas, que realmente son peligrosas, contrario al dogma, por ejemplo, de la religión católica, que se basa en principios verdaderos de justicia, de ayuda mutua, de vida hacia el prójimo. Digo, eso yo lo conozco perfectamente, a pesar de no ser un católico así en pero pues yo tengo una formación jesuita. Toda mi vida estuve en la escuela Carlos Pereira y sé que esas ideas que sostiene de la religión son buenas para un pueblo, para que se genere cohesión, para que toda la gente haga equipo. Y entonces creo que quizá dentro de 200 años voltearán al pasado y dirán cómo y qué pretendían y cuál iba a ser el punto, el común encuentro. Y hablando de que el cura Hidalgo es un personaje polémico, pues también José María Luis Mora, no solamente Lucas Alamán
tenía esta referencia de haber cambiado su perspectiva después de la toma brutal de la Alhóndiga de Granaditas, que incluso hay versiones que dicen que la casa de él no se toca por instrucciones de Miguel Hidalgo. Hay un fragmento de una obra de José María Luis Mora en el que refiere que el cura Hidalgo lo describe como un hombre de edad avanzada, de constitución robusta, que había hecho sus estudios en Valladolid y que el deseo que a él lo devoraba era hacer ruido en el mundo, y que eso es lo que hace sacudir al pueblo, más que por un espíritu de novedad, más que por un verdadero convencimiento, que algunas de las cuestiones que él hacía era simplemente por querer, digamos, protagonizar. Él decía que el mérito de Hidalgo, y así lo califica, que era muy mediano, como se demostró después en la experiencia por la serie de sus operaciones, que no era de talentos profundos para combinar un plan de operaciones adoptando los medios de fin que se proponía, no tenía un juicio sólido y recto para pesar a los hombres, a las cosas, ni un corazón generoso para perdonar los errores y preocupaciones de los que debían auxiliar en su empresa o estaban destinados a contrariarla. Lo califica como una persona ligera hasta lo sumo y alguien que se abandonó enteramente a lo que diesen decir las circunstancias, sin extender su vista y sus designios más allá de lo que tenía que hacer al día siguiente. Nunca se tomó el trabajo, y todo esto es tal cual como lo escribió José María Luis Mora, y acaso ni siquiera consideró necesario calcular el resultado de sus operaciones. Entonces prácticamente dicen que él se convierte en padre de la patria por accidente. Esa es la versión que nos relata este gran historiador. Y por el contrario, dice que Ignacio Allende era un personaje de carácter totalmente opuesto al Hidalgo, que no tenía ni la reputación, ni la formación, ni sus relaciones, pero que era poseedor de una resolución y de una determinación capaz de las mayores empresas, perseverante, inalterable para llevar a cabo lo que él decidía, sin que nada pudiera distraerlo de lo que había emprendido, incansable en el trabajo, jamás lo arreglaron los obstáculos, las resistencias. Entonces es muy interesante porque son personajes que eran mucho más próximos a los personajes de la historia nacional. Se está acabando el tiempo del programa. Creo que ha sido un programa muy interesante, yo lo he disfrutado mucho y les agradezco como siempre, porque yo soy alguien que aprende muchísimo de ustedes dos. Muchísimas gracias. Yo lo que quiero también es destacar que ambos fueron periodistas. Lucas fundó el periódico El Tiempo y el periódico El Universal, además de que fundó el Museo Nacional Mexicano y el Archivo General de la Nación. A su vez, José María Luis Mora redactó el semanario político y literario, muy interesante. Y también destacar que como historiador, Mora era muy recto en sus juicios, por la armoniosa justeza de sus generalizaciones, por el afán notorio de rehuir en la apreciación de los hechos que estudia el influjo pasional de la política, o sea, tratar de presentar los hechos como son, independientemente de lo que sería la visión política. Entonces hay que poner atención a lo que decía Hidalgo. Sí. Mantenerse siempre en un plano de serenidad y sinceridad, que creo que hoy en día no está tan fácil. Vemos una cantidad tremenda de comunicadores que lo que menos tienen es serenidad y sobre todo una falta absoluta de sinceridad. Narraba con sobriedad y precisión y era un observador sagaz. Así es que bueno, pues creo que como dijo Nacho en un momento, hemos tenido un programa sumamente interesante. Carlos Humberto Bartuchó, muchísimas gracias. Gracias. Y hablando de observadores sagaces, les mando un saludo a mis alumnos de UANE Monterrey, posgrado en salud ocupacional. Saludos, doctoras, doctores, misión cumplida. Gracias. Muchas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Al contrario, doctor, gracias a usted y a Carlos y al auditorio, desde luego. Y bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigas, amigos, nos esperamos el próximo sábado 12 de agosto. Déjenme decirles que podríamos llamar como la segunda parte de este programa, porque los personajes que vamos a analizar entonces son los ejecutores del pensamiento que acabamos de analizar. Valentín Gómez Farías, ejecutor del pensamiento de José María Luis Mora, y Anastasio Bustamante, ejecutor del pensamiento de Lucas Alamán. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa.
por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.